La llamaban el recipiente vacío, y esta noche, así era exactamente como se sentía. Vacía. Hueca. Inútil. Maya miraba las puntas raspadas de sus botas desgastadas, sus manos agarrando el borde de la caja de metal sobre la que estaba sentada. La sala de descanso de la cocina olía a agua de fregar rancia y limpiador de limón, un marcado contraste con los ricos aromas de carne asada y perfumes caros que se colaban por debajo de las puertas batientes. No se le permitía salir ahí. No esta noche. Esta noche era la ceremonia de apareamiento, y los recipientes como ella, chicas sin lobos, sin magia, sin valor, estaban destinadas a ser invisibles. En el silencio que siguió, una voz crepitó por el altavoz de la cocina. Estamos orgullosos de anunciar la unión del Betaliem y Chloé de la manada del río. Su corazón se detuvo. Solo por un segundo, simplemente dejó de latir. Liam. El hombre que había sostenido su mano en secreto detrás de los establos la semana pasada. El hombre que había susurrado que no le importaba si ella tenía un lobo o no. Él había elegido a Chloé. Chloé, la chica que había pasado los últimos 10 años empujando a Maya contra los casilleros y llamándola desperdicio. Su pecho dolía con una presión tan fuerte que pensó que sus costillas podrían romperse. Quería gritar. Quería salir marchando y abofetearlo. Pero entonces, la realidad de su vida se asentó sobre ella como una manta fría y húmeda. Tenía 25 años. No se había transformado. En su mundo, eso no solo la hacía débil, la convertía en nada. Mientras el silencio se alargaba, se obligó a respirar. Adentro. Afuera. No llores. Llorar era para la gente que importaba. Estoy vacía, se susurró a sí misma, probando las palabras en su lengua. No siento nada. Tenía que creerlo. Porque si se permitía sentir la traición ardiendo en sus entrañas, podría quemar el edificio. Cerró los ojos, imaginando un muro de hielo alrededor de su corazón. Solo sobrevive al turno. Lava los platos. Vete a casa a tu pequeña y solitaria habitación. En la quietud que siguió, las puertas de la cocina se abrieron de golpe. No era un camarero. No era el cocinero. La presión del aire en la habitación cayó instantáneamente, haciendo que se le taparan los oídos. Un aroma la golpeó, no comida, no flores, sino algo oscuro. Como lluvia sobre asfalto caliente. Como una tormenta a punto de estallar. Antes de que pudiera moverse, una sombra cayó sobre ella. Miró hacia arriba. Y arriba. Y más arriba. Parado en la puerta, llenando todo el marco, había un hombre. No. No un hombre. Un rey. Llevaba un smoking que parecía estar perdiendo la batalla para contener sus hombros, pero sus ojos eran salvajes. Antiguos. Y estaban clavados directamente en ella. Su respiración se detuvo. Debería mirar hacia abajo. Debería disculparse por existir. Pero no podía apartar la mirada. Él no la miraba como si fuera invisible. La miraba como si estuviera hambriento, y ella fuera la única comida en la habitación. Su mundo se inclinó. ¿Por qué estaba el rey Silas, el depredador más peligroso de los territorios, parado en el fregadero de los sirvientes? ¿Y por qué parecía que quería destrozar el mundo solo para llegar a ella? La copa de champán se hizo añicos en su mano. ¡Clac! Así de simple. Un segundo era cristal fino, y al siguiente era polvo brillando en la barandilla de terciopelo del balcón. Silas ni siquiera se inmutó cuando un fragmento le cortó la palma. No sintió nada. Ese era el problema. No sentía absolutamente nada más que un aburrimiento reptante y picante que se estaba convirtiendo lentamente en ira. Lo que es peor, el alfa de esta patética manada seguía hablando. Y esta es mi hija, dijo el alfa con una sonrisa afectada, empujando hacia adelante a una mujer rubia y temblorosa. Ella es muy obediente. Obediente. Débil. Frágil. Silas miró a la chica. Olía a miedo y vainilla. Demasiado dulce. Demasiado suave. Si intentaba aparearse con ella, su lobo, el antiguo, aplastaría su mente antes de que él siquiera tocara su piel.
Su bestia era demasiado grande, demasiado vieja, demasiado volátil para estos lobos modernos. Él era un desastre esperando suceder, una bomba nuclear buscando un búnker, y todo lo que le ofrecían eran casas de papel. Un gruñido subió por su garganta, bajo y peligroso. El alfa dio un paso atrás, su rostro palideciendo. «Aléjala de mí», dijo Silas. Su voz no era fuerte, pero cargaba el peso de 1000 años. Antes de que pierda la paciencia. Sin otra palabra, le dio la espalda a la fiesta. No podía respirar ahí dentro. El aire estaba espeso con mentiras y sangre débil. Necesitaba salir. Necesitaba correr, cazar, matar algo solo para recordarse a sí mismo que estaba vivo. Así que irrumpió hacia la salida de servicio. Los guardias se apresuraron a apartarse de su camino, sintiendo la violencia que emanaba de él en oleadas. Empujó las pesadas puertas hacia el pasillo trasero. Estaba oscuro aquí. Silencioso. Mejor. Caminó por el pasillo, sus botas pesadas sobre el linóleo. Se iba a ir. Iba a conducir de regreso a su montaña y pudrirse en su castillo solo, tal como lo había hecho durante el último siglo. Pero entonces, se congeló. El tiempo se detuvo. Un aroma. No era el perfume empalagoso del salón de baile. No era el hedor del miedo. Era poder. Poder crudo, sin refinar, catastrófico. Olía a ozono. Como el aire justo antes de que caiga un rayo. Olía a la tierra abriéndose. Sus instintos surgieron. Su lobo despertó, rugiendo en su pecho, golpeando contra sus costillas. ¡Ay! Encuéntrala. Mía. Con cada paso que daba, el aroma se hacía más fuerte. Venía de la cocina. ¿Había un arma ahí dentro? ¿Un asesino? No. Era orgánico. Estaba vivo. Llegó a la puerta del fregadero. La manija de metal gimió bajo su agarre. Sin pensar, abrió la puerta de una patada. El metal golpeó contra la pared con un estruendo que sacudió los estantes. Silas escaneó la habitación, su visión agudizándose con enfoque depredador. Esperaba un guerrero. Esperaba un monstruo. En cambio, vio a una chica. Estaba sentada en una caja, con las rodillas pegadas al pecho. Era pequeña. Estaba vestida con el uniforme gris monótono de una sirvienta. Parecía que se rompería si el viento soplaba demasiado fuerte. Sin embargo, el poder emanaba de ella. Rodaba de su piel en olas invisibles, lo suficientemente calientes como para ampollar la pintura. Estaba inactivo, durmiendo profundamente dentro de ella, pero era masivo. Un gigante dormido. Mientras el vínculo pulsaba, sus rodillas casi se doblaron. Ella no estaba vacía. Estaba llena. Se estaba desbordando. Y no tenía ni idea. En el momento en que sus ojos se encontraron, el mundo se redujo solo a ella. La sirvienta gris. La catástrofe durmiente. Eres ruidosa, raspó él, su voz sonando como grava moliéndose. Para alguien tan callada. Entró en la habitación. Las luces parecieron atenuarse, aterrorizadas por su presencia. No le importaba. Lo único que le importaba era la chica. Ella se bajó apresuradamente de la caja, retrocediendo hasta golpear el fregadero de acero inoxidable. Sus ojos estaban muy abiertos, marrones, con destellos dorados, aterrorizados. Olía a limones y tristeza, y a ese poder abrumador y embriagador. Como tirado por una cuerda, se movió hacia ella. No podía detenerse. Su lobo estaba arañando sus ojos, exigiendo verla, tocarla, reclamarla. Yo. Lo siento, Su Majestad, tartamudeó ella, mirando al suelo. No estaba. No quise estar en su camino. Solo soy una sirvienta. Una sirvienta. Era risible. Era como usar una ojiva nuclear como tope para la puerta. Mírame, ordenó.
Ella no se movió. Estaba temblando. Debido a eso, su ira estalló. No contra ella. Nunca contra ella. Sino contra el mundo que le había enseñado a algo tan magnífico a acobardarse. ¿Quién la había asustado? ¿Quién había convencido a una reina de que era una esclava? Con una sola mirada, captó sus botas desgastadas, sus manos ásperas. La habían usado. La habían ignorado. Dije, mírame. Lenta, dolorosamente, ella levantó la barbilla. En el lapso de un respiro, el aire abandonó sus pulmones. Su rostro estaba manchado de lágrimas, pero su mandíbula estaba fijada en una línea de acero obstinado. Estaba aterrorizada, sí. Pero no estaba rota. Estaba resistiendo. El espacio entre ellos ardía. Te llaman vacía, murmuró Silas, acercándose lo suficiente para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo. Son unos tontos. Extendió la mano. Su mano, llena de cicatrices y mortal, flotó cerca de su rostro. Necesitaba saber. Necesitaba sentirlo. La respiración de ella se detuvo. Apretó los ojos con fuerza, preparándose para un golpe. Por eso fue gentil. Rozó sus nudillos contra su pómulo. En el momento en que su piel tocó la de ella, una onda de choque, literal y física, estalló a través de la habitación. La pila de platos en el mostrador traqueteó. Un frasco de vidrio explotó en el estante. ZZZZZT, eléctrico. Innegable. Porque ella era suya. Abre los ojos, pequeño recipiente, susurró, su pulgar trazando su labio inferior. No estás vacía. Solo estás, esperando. El toque quemaba. No dolía, no era como una quemadura de la estufa. Era como tocar un cable con corriente. Pasó zumbando a través de su piel, bajó por su columna y se enroscó en los dedos de sus pies. Sus pensamientos daban vueltas. El rey Silas, el antiguo, el carnicero, el monstruo de la montaña, le estaba tocando la cara. Y no la estaba golpeando. ¿Él la estaba acariciando? Abrió los ojos. Él estaba tan cerca que podía ver los destellos de plata en sus iris. Olía a incendio forestal, peligroso y consumidor. Pero su mano en su rostro era firme. Se sentía como un ancla. Su voz tembló. ¿Esperando qué? Él sonrió. No fue una sonrisa agradable. Era una sonrisa de lobo. Demasiados dientes. Demasiada hambre. Pero hizo que su estómago diera un vuelco extraño y aleteante que no tenía nada que ver con el miedo. Una tormenta lo suficientemente fuerte para despertarte, dijo. Antes de que ella pudiera moverse, su mano se deslizó de su mejilla a la parte posterior de su cuello. Su agarre era firme. Posesivo. No estaba preguntando. Los reyes no preguntaban. ¿Quién te lastimó esta noche?, preguntó. Su voz bajó una octava, vibrando en los huesos de su pecho. Puedo oler la sal en tu piel. Estabas llorando. Ella se puso rígida. No podía decírselo. Si le contaba sobre Liam, sobre Chloe, no le importaría. O peor aún, se reiría. Nada, mintió. Solo, alergias. Él se rió. Fue un sonido oscuro y seco. Mentirosa. Entonces, se inclinó. Enterró su nariz en el hueco de su cuello, inhalando profundamente. Maya se congeló. Esto era íntimo. Esto era algo que hacían los compañeros. No un rey y una sirvienta. Su cuerpo se movió por instinto. No se apartó. Se inclinó hacia él. ¿Por qué? ¿Por qué confiaba en él? Debería estar corriendo. Pero estar parada en su sombra se sentía más seguro que estar en la luz del salón de baile. Se sentía correcto. Hueles a cataclismo, murmuró contra su piel, sus labios rozando su punto de pulso. Y me encantan los desastres. De repente, las puertas de la cocina se abrieron de golpe otra vez. Oye. No pueden estar aquí atrás. Era el jefe de seguridad. Un lobo grande y fornido con una porra eléctrica.
Maya se estremeció, sus viejos instintos activándose. Escóndete. Sé pequeña. Discúlpate. Pero entonces Silas se giró. No la soltó. Mantuvo un brazo envuelto alrededor de su cintura, atrayéndola contra su cuerpo duro. Miró al guardia de seguridad con ojos aburridos y letales. Largo, dijo Silas. Señor, esta área es solo para el personal, comenzó el guardia. Silas no gritó. No se transformó. Simplemente dejó que una fracción de su poder soltara la correa. Las luces en la cocina estallaron. Pop. 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 Llovieron chispas. El guardia cayó de rodillas, jadeando, aplastado por la presión del alfa. En la oscuridad, la única luz provenía de los brillantes ojos plateados de Silas. Miró a Maya. Nos vamos. Su corazón dio un vuelco. ¿Irnos? Yo no puedo irme. Tengo platos que lavar. No tienes nada aquí, gruñó él. Ya no. Y ella dejó que sucediera. La levantó en sus brazos como si no pesara nada. No la sacó por la puerta trasera. Abrió las puertas dobles de una patada y la llevó directamente al abarrotado salón de baile. Como si el mundo se estrechara, la música murió. La charla se detuvo. Cada cabeza se giró. Liam se giró. Chloe se giró. Todos miraron, boquiabiertos, mientras el rey pesadilla cargaba a la sirvienta invisible a través del centro de la habitación. Su pecho dolía de pánico, pero Silas la apretó más fuerte. Deja que miren, susurró en su cabello. Deja que vean lo que tiraron a la basura. En un solo latido, el mundo cambió. Maya enterró su rostro en su chaqueta de smoking. Ya no era invisible. Era una presa, atrapada en las mandíbulas del lobo más peligroso con vida. Y por primera vez en su vida, no se sentía vacía. Se sentía aterrorizada. Se sentía viva. El salón de baile era un mar de silencio atónito. Silas se movió a través de él como un tiburón separando las aguas. Sostenía a la chica, Maya, fuerte contra su pecho. Ella estaba temblando, sus pequeñas manos aferrando las solapas de su smoking tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Olía a terror. Agudo. Acre. Lo que es peor, debajo del miedo, podía oler a los otros. Los miembros de la manada. Los debiluchos que la habían ignorado durante años ahora la miraban con ojos codiciosos y confundidos. ¿Por qué ella?, preguntaban sus aromas. ¿Por qué la sirvienta? Como si hubiera sido convocado, un hombre se interpuso en el camino de Silas. Era el novio. Beta Liam. Se veía pálido, sudando en su traje caro, su nueva compañera agarrada a su brazo. Rey Silas, tartamudeó Liam, sus ojos dirigiéndose a Maya. Yo. Creo que ha habido un error. Esa es Maya. Ella es del personal. Silas se detuvo. El aire en la habitación se volvió pesado, presurizado por su molestia. En el momento en que sus ojos se encontraron, Silas dejó que su bestia saliera a la superficie. Solo un vistazo. Sus pupilas se dilataron por completo, tragándose la plata, convirtiendo sus ojos en vacíos negros de violencia antigua. Error, repitió Silas. La palabra fue un estruendo bajo que hizo vibrar las tablas del suelo. Ella no tiene lobo, señor, dijo Liam, tratando de sonar autoritario pero sonando como un niño. Es un recipiente vacío. Rota. Si necesita una sirvienta, tenemos, sin previo aviso, Silas cambió su agarre sobre Maya, levantándola más alto, protegiendo su rostro de la mirada de Liam. ¿Crees que está vacía porque eres sordo?, gruñó Silas. Y yo no le doy explicaciones a la comida. La tensión se rompió, estallando como vidrio. Liam tropezó hacia atrás, tropezando con sus propios pies. La multitud jadeó. Con una sola mirada, Silas barrió la habitación, desafiando a cualquier otro a hablar. Desafiando a cualquiera a respirar mal. Mía, dijo. No lo gritó. No tuvo que hacerlo.
La palabra cargaba un peso que se asentó en los huesos de cada lobo en la habitación. No era un reclamo, era una ley. Antes de que alguien pudiera hablar, se dio la vuelta y salió por las puertas principales, el aire frío de la noche golpeando su rostro. No miró atrás. No le importaba la política. No le importaba el escándalo. Tenía el premio. El mundo era un borrón de movimiento y pánico. Un minuto estaba en la cocina, al siguiente, estaba siendo empujada a la parte trasera de un vehículo que parecía más un tanque que un auto. Los asientos de cuero eran suaves, oliendo a cedro y dinero viejo. Cuando la puerta se cerró de golpe, el silencio la envolvió. Maya se apretó en la esquina, lo más lejos posible del rey. Él se sentó relajado, desparramado, ocupando demasiado espacio. Era demasiado grande. Demasiado intenso. Las luces de la calle pasaban rápido fuera de las ventanas tintadas, rayando a través de sus pómulos afilados. Su pecho dolía con el esfuerzo de mantener su respiración uniforme. Estoy vacía. Soy invisible. Tenía que negociar. Eso es lo que hacías cuando los monstruos te llevaban. Te hacías útil. Yo. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta. Soy buena limpiadora. ¿Puedo cocinar? No. No hago ruido. Silas giró la cabeza lentamente. La miró con ese mismo enfoque aterrador y hambriento. No te tomé para fregar mis pisos, Maya. Sus pensamientos daban vueltas. ¿No una sirvienta? Entonces, ¿un alimentador? Algunos antiguos mantenían humanos o lobos débiles solo para alimentarse de su energía. No tengo magia, susurró, la vergüenza quemando su garganta. Sé que crees que oliste algo, pero estás equivocado. Todos lo saben. Soy un callejón sin salida genético. Si buscas poder, estoy seca. Como si el mundo se estrechara, él se inclinó hacia adelante. El cuero crujió. Callejón sin salida genético, repitió, probando las palabras. Sonaba divertido. Oscuramente divertido. Extendió la mano a través del asiento. Maya se estremeció, presionando su cabeza contra el frío cristal de la ventana. Pero entonces, él no la golpeó. Agarró su mano, la que descansaba en su rodilla, y entrelazó sus dedos con los de ella. Su mano envolvió la de ella. Mientras el vínculo pulsaba, una sacudida de calor se disparó por su brazo. No era solo calor, era energía. Se sentía como si hubiera metido el dedo en un enchufe. Las luces del tablero parpadearon. La radio se encendió sola, la estática siseando a través de los altavoces. KRRSSHHZZZZT. Maya jadeó, tratando de apartar su mano, pero él la sostuvo firmemente. Mira las luces, Maya, dijo suavemente. Es un mal funcionamiento, tartamudeó ella. Eres tú, dijo él. Eres una batería que se ha estado cargando durante 25 años. Y estás a punto de explotar. Ella no sabía que la asustaba más, el hecho de que él estuviera loco, o el hecho de que la estática en la radio coincidía con el ritmo de su propio corazón acelerado. El viaje a la montaña tomó 1 hora. Eventualmente, las luces de la ciudad se desvanecieron, reemplazadas por la oscuridad aplastante del bosque profundo. Silas la observaba. Ella se había quedado en silencio, mirando sus manos unidas. Estaba tratando de encontrarle sentido a la energía que arqueaba entre ellos. No podía verla, aún no, pero él sí. Era blanca. Luz blanca pura sangrando de sus poros, tratando de mezclarse con sus sombras. Debido a eso, sabía que el peligro era real. Si ella se transformaba ahora, en el auto, volaría las puertas. Pasaron las puertas del perímetro. Las púas de hierro forjado se alzaban altas, cubiertas de runas antiguas. Cuando el auto pasó, sintió las protecciones ondularse. Usualmente lanzaban mordiscos a los visitantes, probando su intención.
¿Pero por ella? Las protecciones cantaron. Tararearon una nota baja y acogedora. La montaña la reconocía. No solo eso, sino que su propio lobo, usualmente una bestia que gruñe y camina de un lado a otro, se acostó. Descansó su barbilla sobre sus patas y la observó. Ella es el ancla, susurró el lobo. El auto se detuvo en el patio de la fortaleza. Era una fortaleza de piedra negra y vidrio, colgando del borde de un acantilado. Sin pensarlo, Silas estaba fuera del auto y abriendo la puerta de ella antes de que el conductor pudiera moverse. Necesitaba ser él quien la hiciera entrar. Maya salió. Sus piernas temblaban. Su cuerpo se movió por instinto, tropezando hacia él. Él la atrapó. La levantó en sus brazos de nuevo, al estilo nupcial. «Puedo caminar», protestó ella, empujando débilmente contra su pecho. «El suelo aquí es áspero», mintió. Simplemente no quería soltarla. La llevó por los escalones de piedra. En el lapso de un respiro, abrió las pesadas puertas delanteras de roble de una patada. El salón principal era vasto. Chimeneas lo suficientemente altas para pararse dentro rugían con llamas. Las sombras bailaban en las paredes. Era un lugar construido para gigantes, para monstruos. La respiración de ella se detuvo. «Es grande. Es solitario», dijo Silas. La verdad se escapó antes de que pudiera detenerla. La llevó pasando a los sirvientes, quienes hicieron una reverencia baja, con los ojos muy abiertos, y directamente al ala principal. No la iba a llevar a las habitaciones de invitados. A pesar de que eso fuera lo educado. No podía tenerla tan lejos. Entró en su suite. La depositó en el centro de la habitación. «Quédate aquí», ordenó. «No salgas de esta habitación. El castillo tiene dientes. Aún no te conoce». Los ojos de ella se abrieron de par en par. ¿Es eso una amenaza? Silas la miró. Quería besar el miedo de su boca. Quería morder su cuello y marcarla tan profundamente que el mundo nunca dudaría a quién pertenecía. En cambio, dio un paso atrás. «Es una promesa», dijo. «Soy la única cosa segura en este bosque, Maya. Recuerda eso». Y ella dejó que sucediera. Él retrocedió fuera de la habitación y cerró la puerta. Cuando la cerradura hizo clic, apoyó su frente contra la madera. Podía escuchar su corazón latiendo al otro lado. Rápido como un conejo. El tiempo se detuvo. Ella estaba atrapada. Pero por primera vez en siglos, él también lo estaba. Atrapado por un par de ojos marrones y una mentira sobre un recipiente vacío. «Despierta, pequeña loba», susurró a la madera. «Despierta antes de que pierda la cabeza». La habitación estaba en silencio. Demasiado silencio. Maya estaba de pie en el centro de la suite principal. La cama era más grande que todo su apartamento en la ciudad. Las sábanas estaban hechas de seda que se sentía como agua contra las yemas de sus dedos. En la quietud que siguió, su piel se erizó. Ella no pertenecía aquí. Era una mancha en toda esta perfección. Miró sus manos, rojas por años de fregar ollas, con las uñas cortas y prácticas. Ella no era una reina. Era la servidumbre. Debido a eso, no podía simplemente quedarse parada ahí. Sus ojos recorrieron la habitación. Ahí. En el suelo cerca de la chimenea. Una mancha de hollín en el mármol blanco inmaculado. Sin pensarlo, cayó de rodillas. Usó la manga de su uniforme gris. Fregó. Frotar. 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 El ritmo era tranquilizador. Era familiar. Si limpiaba, era útil. Si era útil, estaba a salvo. Esa era la regla. Mientras el silencio se alargaba, se movió a la siguiente baldosa. Luego a la siguiente. Estaba tan concentrada en la mancha gris que no oyó abrirse la puerta. «¿Qué estás haciendo?» La voz era baja. Mortal. Su cuerpo se movió por instinto.
Maya retrocedió apresuradamente, haciéndose un ovillo, protegiéndose la cabeza. Lo siento, jadeó, mirando al suelo. Vi una mancha. Solo estaba ganándome mi lugar. Por favor. Soy una buena trabajadora. El tiempo se detuvo. Esperó los gritos. Esperó a que él le dijera que se le había pasado una mancha. En cambio, un par de pesadas botas de combate entraron en su visión. Sila se arrodilló. El rey de la montaña, la pesadilla de los territorios, se arrodilló en el suelo sucio con sus pantalones de smoking. Extendió la mano y agarró las muñecas de ella. Su respiración se detuvo. Su agarre no era doloroso, pero era duro como el hierro. Él apartó las manos de ella de su rostro. Mírame, gruñó. Ella miró. Su rostro no estaba enojado. Estaba devastado. Tú no friegas pisos en mi casa, Maya, dijo, su voz temblando con ira reprimida. Tú eres la dueña del piso. Sus pensamientos daban vueltas. Pero, tengo que ser útil. Si no soy útil, ¿qué soy? El espacio entre ellos ardía. Eres el aire en mis pulmones, susurró él. ¿Es eso lo suficientemente útil para ti? Antes de que ella pudiera moverse, él se puso de pie, tirando de ella con él. Ven, dijo, arrastrándola hacia la puerta. Vamos al gimnasio. Si quieres trabajar, te enseñaré cómo trabajar. El gimnasio olía a sudor, hierro y disciplina. Era su santuario. Un lugar donde el dolor tenía sentido. Silas observaba a Maya en el centro de la colchoneta. Se veía diminuta con la camiseta extra grande que él le había dado. Parecía que una brisa fuerte la derribaría. Sin embargo, sus ojos lo seguían. Mirando sus manos. Mirando su equilibrio. Ella lo estaba analizando. Como si el destino lo exigiera, le lanzó un par de guantes de boxeo. Ella los atrapó. Sus reflejos eran agudos. Póntelos, ordenó Silas. No sé pelear, dijo ella, con voz pequeña. No tengo lobo. Soy más lenta que tú. Más débil que tú. Lo eres, coincidió Silas brutalmente. Si intentas dominar a un cambiante por la fuerza, morirás. Así que no los domines por la fuerza. Entró en su espacio. Se elevaba sobre ella. Debido a eso, ella se estremeció. No te encojas, espetó él. Los lobos muerden lo que huye. Mantén tu posición. La agarró por la cintura, ajustando sus caderas. Sus grandes manos moldearon el cuerpo de ella en una postura de pelea. Mientras el vínculo pulsaba, sintió el calor de su piel a través del fino algodón de su camiseta. Era una distracción. Era embriagador. Quería arrancarle los guantes y inmovilizarla contra la colchoneta. En cambio, levantó las manos. Golpéame. No puedo, golpéame. Ella lanzó un puñetazo. Fue débil. Una bofetada patética contra su palma. Otra vez, gruñó él. Imagina que es Liam. Imagina que es la chica que te encerró en el casillero. Algo dentro de ella cambió. Su mandíbula se tensó. Ella inhaló. En el lapso de un respiro, se movió. No solo lanzó el brazo, giró la cadera. Puso su peso detrás del golpe. Crack. Su puño enguantado conectó con la palma de él. No fue suficiente para lastimarlo, nada podía lastimarlo, pero fue sólido. Fue real. Silas sonrió. Una sonrisa feroz y salvaje. Bien, ronroneó. Otra vez. Lo que siguió fue una hora de sudor y violencia. Ella lo golpeó hasta que le temblaron los brazos. Lo golpeó hasta que estuvo jadeando por aire, con el cabello pegado a la frente. Eventualmente, colapsó sobre la colchoneta, con el pecho agitado. Silas se paró sobre ella. Ya no actuaba como una sirvienta. Lo miraba con fuego en los ojos. Él se dejó caer de rodillas, ahorcajada sobre su cintura, con cuidado de no aplastarla. Le apartó el cabello sudoroso de la frente.
No necesitas un lobo para tener dientes, Maya, susurró, inclinándose hasta que sus labios rozaron la oreja de ella. Eres peligrosa porque sobreviviste. Esa es un arma que nadie te puede quitar. A ella le dolía el pecho mientras lo miraba. Lo soy. Sí, juró él. Y que Dios ayude a cualquiera que lo olvide. La suite principal ya no era un dormitorio. Era un horno. Silas estaba de pie junto a la cama, sus manos flotando sobre el cuerpo agitado de Maya. Ella estaba gritando, un sonido que desgarraba su alma en cintas irregulares. Las sábanas de seda no solo estaban calientes, estaban humeando. Marcas negras de carbonización se extendían hacia afuera desde su piel como una enfermedad. Lo que es peor, el aire olía a ozono y azúcar quemada. Maya, rugió, agarrándola por los hombros. Siseó. Dolor. Dolor físico real quemó sus palmas. La piel de ella estaba tan caliente que ampolló su carne antigua instantáneamente. Sin pensarlo, le arrancó el edredón. Resiste, dijo con los dientes apretados. Te tengo. La levantó en brazos, ignorando el olor de su propia carne cocinándose, y corrió al baño. Pateó la llave de la enorme bañera, girándola al ajuste más frío. Agua helada se derramó. Mientras el agua subía, la bajó dentro. SSSSS. El vapor explotó hacia arriba, llenando la habitación con una niebla blanca. Maya arqueó la espalda, jadeando, sus ojos muy abiertos y sin ver. Ya no eran marrones. Eran de un blanco lechoso. Ciegos. En el lapso de un respiro, el agua comenzó a hervir. Silas cayó de rodillas junto a la bañera, agarrando la porcelana hasta que se agrietó. Reconocía esta energía. No era una transformación normal. Los lobos normales no quemaban el mundo cuando despertaban. Esto era magia antigua. Este era el tipo de poder que acababa con civilizaciones. De repente, una comprensión lo golpeó como un golpe físico. La niebla blanca, el calor intenso, la luz cegadora. Un lobo blanco, susurró, el horror asentándose en sus entrañas. Eran mitos. Fantasmas. Criaturas de pura magia cazadas hasta la extinción porque sus pieles podían otorgar a los hechiceros un poder ilimitado. Ella no era un recipiente vacío. Era un cofre del tesoro andante, y la cerradura se estaba rompiendo. Debido a eso, sabía una cosa con aterradora claridad. Si el mundo descubría lo que ella era, no solo la intimidarían. La desollarían. Silas, gimió ella, su mano agitándose a través del vapor. Él la atrapó. Besó sus nudillos ardientes. Estoy aquí, juró, su voz ronca por el humo. Quémame si tienes que hacerlo. Pero no te consumas. Fuego. Todo era fuego. Maya flotaba en un vacío blanco. No había piso, ni techo. Solo un blanco cegador y agonizante. En la quietud que siguió, lo vio. Un lobo. Era masivo. Más grande que un auto. Su pelaje era del color de la nieve fresca, y sus ojos eran de plata ardiente. Estaba atrapado detrás de un muro de hielo azul grueso. El lobo arañaba el hielo, gruñendo, desesperado por salir. «Déjame salir», gritaba el lobo. Pero no usaba palabras. Usaba sentimientos. «Déjame salir para protegerlo». A él. Silas. Su corazón dio un vuelco. El lobo no estaba tratando de escapar para lastimarla. Estaba tratando de escapar porque sentía el miedo de Silas. Maya parpadeó, y el vacío blanco se disolvió. Estaba de vuelta en el baño. El agua estaba helada ahora, fangosa con hielo, pero su piel se sentía como si estuviera en llamas. Silas estaba allí. Estaba empapado, su camisa de smoking translúcida y pegada a su pecho, su cabello goteando. Se veía aterrorizado. Le dolía el pecho. El rey de las pesadillas parecía un niño que había perdido su juguete. «Silas». Su voz era un graznido oxidado. «Estoy aquí»,
dijo él con voz ahogada. Se inclinó sobre la bañera, acunando el rostro mojado de ella. Has vuelto. Te quedaste conmigo. Mientras el vínculo pulsaba, ella sintió que las emociones de él la inundaban. Amor. Terror. Desesperación. No la retenía por el poder. La retenía porque estaba solo. Quizás era el destino, o quizás era la fiebre cocinando su cerebro, pero la verdad se desenredó. No estoy vacía, susurró, las lágrimas mezclándose con el agua del baño. No, coincidió él, presionando su frente contra la de ella. Lo eres todo. El espacio entre ellos ardía. No con fiebre, sino con algo más. Necesidad. Maya extendió la mano hacia arriba. Sus manos temblaban, pero las envolvió alrededor del cuello de él. Tiró de él hacia abajo. Te amo, respiró contra sus labios. Era una locura decirlo. Se conocían desde hacía días. Sin embargo, mientras lo decía, el hielo en su visión se agrietó. El lobo blanco aulló triunfante. Silas se congeló. Antes de que las palabras salieran de sus labios, la besó. No fue gentil. Fue una colisión. Un reclamo desesperado y hambriento. La besó como si ella fuera el oxígeno y él se estuviera ahogando. En ese momento, los ojos de Maya brillaron. No marrones. No blancos. Sino plata pura y fundida. El beso fue un sello. Una promesa escrita en sangre y magia. Ella lo amaba. La imposibilidad de ello hizo que le diera vueltas la cabeza. Pero entonces, el mundo se entrometió. Deep. 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 La alarma perimetral resonó a través de la suite, rompiendo el momento. Las luces rojas de emergencia estroboscópicas contra los azulejos del baño, convirtiendo el vapor en niebla sangrienta. Silas se apartó, sin aliento, con las pupilas completamente dilatadas. Quédate aquí, ordenó, su voz cambiando instantáneamente de amante a general. Se puso de pie, el agua cayendo en cascada de su ropa. Entró a grandes zancadas en el dormitorio y agarró la tableta del intercomunicador de la pared. Reporte, ladró. Alfa, la voz de Marcus llegó, metálica y tensa. Tenemos una situación en la puerta principal. Necesita bajar. Ahora. Lo que siguió fue una maldición que habría descascarado la pintura de las paredes. Silas agarró una camisa limpia, arrancando los botones en su prisa por ponérsela. Miró hacia el baño. Maya estaba sentada, temblando ahora, envolviéndose en una toalla. Se veía pequeña de nuevo. Vulnerable. No importa cuánto intentara ocultarlo, él podía ver la plata desvaneciéndose de sus ojos, dejándola exhausta. Cierra la puerta, ordenó Silas. No la abras para nadie más que para mí. Salió furioso de la suite, bajó la gran escalera y salió al patio. El aire de la noche estaba frío, pero su sangre hervía. En la puerta principal, los faros de 3 camionetas cortaban la oscuridad. No eran vehículos militares. Eran autos de lujo civiles. Mientras se acercaba, la puerta del auto líder se abrió. Salió Liam. Y aferrada a su brazo, luciendo presumida y aterrorizada al mismo tiempo. Chloe. Al mismo tiempo, un hombre con traje gris salió. Sostenía un maletín. Un abogado. Un oficial de la ley de la manada. Silas se detuvo a 3 metros de distancia. Sus guardias tenían sus armas desenfundadas, pero parecían inseguros. No podías dispararle a un abogado. Salgan de mi tierra, dijo Silas. El gruñido hizo vibrar la grava a sus pies. Tenemos una orden, rey Silas, dijo el abogado, sosteniendo un trozo de papel. Le temblaba la mano. Emitida por el Alto Consejo. Su mundo se inclinó, o mejor dicho, el mundo de Silas lo hizo. Sabía que era esto. Ella es una fugitiva, intervino Chloe. Su voz era chillona. Maya es una sirvienta de la manada del río. Está bajo contrato. Tú la secuestraste. Ella es mi compañera,
rugió Silas. Un trueno estalló en lo alto, respondiendo a su ira. Ella no está verificada, gritó el abogado sobre el viento. No hay marca. No hay mordida. Hasta que el vínculo sea sellado públicamente, ella es propiedad de la manada del río bajo la cláusula de derechos prioritarios de la ley de sirvientes. Para empeorar las cosas, Liam dio un paso adelante. Parecía que estaba a punto de vomitar, pero infló el pecho. Exigimos su regreso, dijo Liam. O declaramos la guerra. Silas se rió. Fue un sonido aterrador. ¿Guerra? ¿Crees que puedes declararme la guerra a mí, muchacho? Me comeré tu corazón frente a tu madre. No guerra con nosotros, interrumpió el abogado nerviosamente. Guerra con el consejo. Si se la queda, viola el tratado. Cada alfa en el territorio vendrá por usted. El tiempo se detuvo. Silas miró el papel. Si luchaba contra ellos ahora, sería marcado como un renegado. Los cazadores, los reales, los que desollaban lobos blancos, tendrían rienda suelta para atacar su territorio. Maya sería cazada por el mundo entero. Tenía que jugar su juego. Aún así, sabía a ceniza en su boca. ¿Qué quieren?, preguntó Silas, con la voz muerta. Un tribunal, dijo el abogado. Mañana al amanecer. Los terrenos neutrales. Traiga a la chica. Deje que la ley decida. Con una sola mirada a la ventana oscura de la suite principal donde se escondía su reina, Silas tomó la decisión. Largo de mi vista, gruñó. Estaremos allí. Los vio alejarse. Le había salvado la vida por esta noche. Pero entonces, se dio cuenta de la verdad. No la había salvado. Simplemente la había llevado a una trampa. El viaje hacia los terrenos neutrales fue silencioso. Mortalmente silencioso. Maya estaba sentada en el asiento del pasajero de la camioneta blindada. Miró a Silas. Sus nudillos estaban blancos sobre el volante. Parecía una estatua tallada en granito e ira. Le dolía el pecho al mirarlo. Él estaba arriesgando todo, su corona, su tierra, su vida, por una sirvienta que conocía desde hacía 3 días. Debido a eso, la culpa la estaba carcomiendo viva. «Detén el auto», susurró ella. Silas no la miró. «No. Silas, detén el auto». Sin previo aviso, pisó los frenos de golpe. La camioneta derrapó hasta detenerse en el arcén de grava de la carretera de montaña. El polvo se elevó a su alrededor, ahogando la vista del amanecer. Antes de que las palabras salieran de sus labios, se desabrochó el cinturón de seguridad y se giró hacia él. «Déjame ir», suplicó, agarrando su brazo. «Si corro, si desaparezco, no pueden tocarte. El tratado solo aplica si estás albergando a un fugitivo. Si me voy, no hay guerra». El tiempo se detuvo. Silas se desabrochó el cinturón lentamente. Giró su cuerpo hacia ella. El aire en el auto bajó 10 grados. «¿Crees que estoy haciendo esto por política?», preguntó suavemente. «Creo que vas a perder tu reino por una lavaplatos», gritó ella, con las lágrimas derramándose. «No soy nadie, Silas. Soy un recipiente vacío. No valgo una guerra». En lugar de gritar, él extendió la mano. Agarró la parte posterior de su cuello, atrayéndola hacia adelante hasta que sus frentes se tocaron. «No estás vacía», gruñó contra su piel. «Eres la única cosa en este mundo que está llena. Eres mi alma, Maya. Si te vas, quemaré este mundo hasta hacerlo ceniza solo para encontrarte en el hollín». Su mundo se inclinó. Él no estaba hablando como un rey. Estaba hablando como un hombre que había estado muriendo de hambre durante 1000 años y finalmente encontró pan. Mientras el vínculo pulsaba, ella sintió su terror. No le tenía miedo al consejo. Le tenía miedo al silencio. El silencio de una vida sin ella. «Está bien», susurró ella, cerrando los ojos. «Está bien. Me quedo». En el lapso de un respiro, él besó su frente, un sello, una promesa. «Bien», dijo él. «Entonces vamos y recordémosles por qué le temen a la oscuridad.
La arena del tribunal era un antiguo foso tallado en la tierra. Olía a sangre vieja y polvo seco. El consejo estaba sentado en un estrado de piedra elevado, mirándolos como buitres esperando un cadáver. Silas estaba de pie en el centro del anillo de tierra, manteniendo a Maya escondida detrás de su espalda. Podía sentirla temblar, pero ella sostenía su chaqueta con fuerza. Por otro lado, la oposición parecía confiada. Chloe estaba de pie con Liam. Llevaba un vestido blanco, luciendo inocente. Luciendo como la víctima. Lo que siguió fue una hora de aburrida tortura burocrática. El abogado hablaba sin parar sobre la cláusula 4 y los derechos de propiedad. La ley es clara, dijo el jefe del consejo, con la voz seca como un pergamino. La hembra no fue liberada del servicio. Pertenece a la manada del río. Silas dio un paso adelante. El suelo se agrietó bajo su bota. Ella se pertenece a sí misma, gruñó Silas. Y me eligió a mí. La elección es un lujo para los libres, interrumpió Chloe, su voz goteando falsa dulzura. Los sirvientes no eligen, rey Silas. ¿Seguramente sabe eso? La furia lo impulsó hacia adelante, pero Maya apretó su mano. Una advertencia. No pierdas el control. Eso es lo que quieren. Así que, Silas forzó a su bestia hacia abajo. Arañaba sus costillas, gritando por sangre. Impugno el reclamo, dijo Silas, con voz fría. El concejal sonrió. Era una trampa. Silas sabía que era una trampa. Aún así, tenía que entrar en ella. Una impugnación requiere un duelo, dijo el concejal. Un duelo de propiedad. A muerte. Si gana, ella es libre. Si pierde, ella regresa a la manada del río. Y su territorio se pierde. El espacio entre ellos ardía de tensión. Era una locura. ¿Un rey antiguo peleando un duelo por una sirvienta? Estaba por debajo de él. Era un suicidio. Pero entonces, miró a Liam. El chico estaba aterrorizado. No pelearía. Enviaría a un campeón. Acepto, dijo Silas. La multitud, cientos de lobos de diferentes manadas mirando desde las gradas, jadeó. Como si hubiera sido invocado, una puerta en el lado lejano de la arena se abrió. Liam no salió. Un monstruo salió. Medía 2 metros y 10 de altura, cubierto de cicatrices, arrastrando un enorme martillo de hierro. Pero no fue su tamaño lo que hizo pausar a Silas. Fue su aroma. No olía a lobo. Olía a nada. Un momento después, Silas se dio cuenta de por qué. El campeón estaba drogado. Estaba lleno de berserker, un estimulante ilegal que convertía a los cambiantes en máquinas de matar sin mente. Para empeorar las cosas, Chloe sonrió. Buena suerte, Su Majestad, susurró. La arrastraron lejos. No. Déjenme quedarme con él, gritó Maya, pateando a los guardias. Protocolo, señorita, gruñó el guardia, empujándola por las escaleras de piedra. Eventualmente, la arrojaron al palco de espectadores. Era una habitación con paredes de vidrio con vista a la arena. Una jaula dorada. Maya presionó sus manos contra el vidrio, mirando hacia abajo. Silas se veía tan pequeño en el centro del anillo. El gigante contra el que luchaba parecía una montaña de músculo. Su corazón dio un vuelco. Silas era fuerte. Era un antiguo. Podía ganar. Sin embargo, algo se sentía mal. Su piel sentía un hormigueo. La fiebre había vuelto, hirviendo bajo su piel. El lobo blanco dentro de ella estaba caminando de un lado a otro, rascando la parte posterior de su cráneo. Peligro. Trampa. Veneno. Maya apartó la mirada de Silas y escaneó a la multitud. Filas de lobos vitoreando. Apuestas siendo colocadas. Sed de sangre. Pero entonces, sus ojos aterrizaron en una figura en el rincón sombreado de la tribuna VIP. No estaba vitoreando. Llevaba una capa larga hecha de piel gris.
Sostenía un objeto largo envuelto en tela. Un rifle. Su respiración se detuvo. No era un guardia. Era un cazador. Un mercenario. En ese momento, la verdad se desenredó. El duelo era una distracción. No esperaban que el campeón venciera a Silas. Esperaban que Silas estuviera ocupado peleando para que el cazador pudiera hacer el disparo. Silas, gritó ella, golpeando el vidrio. Mira arriba. ¿Qué es una trampa? Pero el vidrio era a prueba de sonido. Mientras el silencio rugía en sus oídos, sonó la campana. ¡Clan! Sin pensarlo, Silas se movió. El campeón balanceó el martillo. Lo que es peor, Silas no esquivó lo suficientemente rápido. Estaba lento. Maya jadeó. El té. Él había bebido té esta mañana en la fortaleza. Lo habían envenenado incluso antes de que llegara aquí. Y ella dejó que sucediera. Ella lo había visto beberlo. No, gimió ella, deslizándose por el vidrio. Por favor, no. Como si el mundo se estrechara, vio al hombre que amaba entrar en una caja de muerte, ciego, envenenado y solo. Y ella era la única que podía ver el arma apuntando a su corazón. El aire en la arena sabía a cobre y podredumbre. Silas rodeó al campeón. Sus pies se sentían pesados, como si estuviera vadeando a través de barro hasta la cintura. Concéntrate, ordenó a su cuerpo. Muévete. Pero entonces, su visión se nubló. El gigante balanceó el martillo de hierro. Silbó a través del aire, un péndulo mortal dirigido al cráneo de Silas. Los instintos de ella surgieron, no, los instintos de él. Intentó agacharse. En su mejor momento, habría sido un borrón de movimiento. Habría estado detrás del hombre antes de que el martillo completara su arco. En cambio, tropezó. ¡Crack! El mango del martillo golpeó su hombro. Dolor. Candente y estremecedor. Huesos se rompieron. Lo que siguió fue un jadeo colectivo de la multitud. El rey antiguo, el monstruo intocable, había sido golpeado. Silas golpeó la tierra, rodando para ponerse de pie al instante, agarrándose el hombro. No estaba sanando. Debería estar uniéndose de nuevo ya. Pero no lo estaba haciendo. En el lapso de un respiro, se dio cuenta de la verdad. Acónito. Concentrado. De alto grado. No estaba solo en el arma. Estaba en su sangre. El té. La amargura que había probado esta mañana. El mundo de ella se inclinó, no, el equilibrio de él lo hizo. El suelo se balanceó. «Te ves cansado, rey», gruñó el campeón, su voz distorsionada por la ira berserker. «Hora de dormir». Silas rugió, forzando a su lobo antiguo a salir a la superficie. Se lanzó, un ataque desesperado y de garra. Cortó el pecho del campeón, sacando sangre. Sin embargo, el hombre ni siquiera se inmutó. Solo sonrió. Mientras el vínculo pulsaba, Silas sintió un tirón agudo en su pecho. No dolor. Miedo. Maya. Se arriesgó a mirar hacia la caja de vidrio. Ella estaba gritando. No podía oírla, pero podía ver sus puños golpeando contra el panel reforzado. Ella no lo estaba mirando a él. Estaba mirando a las gradas. ¿Por qué? En ese momento, el campeón atacó de nuevo. El vidrio estaba frío bajo sus palmas. «Detrás de ti», chilló ella, con la garganta en carne viva. «Mira detrás de ti». Era inútil. La insonorización era perfecta. Maya observó con horror cómo Silas tropezaba. Estaba sangrando. Su hombro colgaba en un ángulo repugnante. Para empeorar las cosas, el cazador en las gradas había dejado de esconderse. Se puso de pie. Apoyó el cañón del rifle largo en la barandilla. No estaba apuntando al campeón. No estaba mirando la pelea. Estaba rastreando los movimientos erráticos de Silas, esperando que dejara de moverse por solo un segundo. El tiempo se detuvo. Vio al cazador exhalar. Vio su dedo apretarse en el gatillo.
Maya miró la puerta de la caja. Cerrada con llave. Acero reforzado. Lanzó su cuerpo contra ella. Tud. Nada. Estaba atrapada. Una muñeca en una vitrina. Debido a eso, una claridad fría y aterradora la invadió. Silas iba a morir. Iba a morir porque intentó quedarse con ella. Porque jugó bajo sus reglas. Como tirada por una cuerda, se volvió hacia el vidrio. No, susurró. La palabra vibró en su pecho. No en su garganta, en su alma. De repente, el lobo blanco dentro de ella dejó de caminar. Dejó de rascar. Se sentó. Miró a través de los ojos de ella, y vio al enemigo. Quieren llevárselo, dijo el lobo. Quieren extinguir el sol. Rómpelo, suplicó Maya. Rompe el vidrio. El lobo gruñó. Y ella dejó que sucediera. El vidrio estaba frío bajo sus palmas. Detrás de ti, chilló ella, con la garganta en carne viva. Mira detrás de ti. Era inútil. La insonorización era perfecta. Maya observó con horror cómo Silas tropezaba. Estaba sangrando. Su hombro colgaba en un ángulo repugnante. Para empeorar las cosas, el cazador en las gradas había dejado de esconderse. Se puso de pie. Apoyó el cañón del rifle largo en la barandilla. No estaba apuntando al campeón. No estaba mirando la pelea. Estaba rastreando los movimientos erráticos de Silas, esperando que dejara de moverse por solo un segundo. El tiempo se detuvo. Vio al cazador exhalar. Vio su dedo apretarse en el gatillo. Maya miró la puerta de la caja. Cerrada con llave. Acero reforzado. Lanzó su cuerpo contra ella. Tud. Nada. Estaba atrapada. Una muñeca en una vitrina. Debido a eso, una claridad fría y aterradora la invadió. Silas iba a morir. Iba a morir porque intentó quedarse con ella. Porque jugó bajo sus reglas. Como tirada por una cuerda, se volvió hacia el vidrio. No, susurró. La palabra vibró en su pecho. No en su garganta, en su alma. De repente, el lobo blanco dentro de ella dejó de caminar. Dejó de rascar. Se sentó. Miró a través de los ojos de ella, y vio al enemigo. Quieren llevárselo, dijo el lobo. Quieren extinguir el sol. Rómpelo, suplicó Maya. Rompe el vidrio. El lobo gruñó. Y ella dejó que sucediera. No sintió el vidrio cortarla. No sintió la caída. Sintió solo la transformación. En el lapso de un respiro, el recipiente vacío se hizo añicos. El dolor la desgarró, pero era un dolor bueno. Era el dolor del nacimiento. El dolor de la expansión. Su columna se alargó. Su mandíbula crujió y se reformó. Su cuerpo se movió por instinto. No era una chica cayendo hacia su muerte. Era un arma forjada en hielo. Antes de que las palabras salieran de sus labios, el grito se convirtió en un aullido. ¡Roar! No era el aullido de un lobo. Era el sonido de una placa tectónica desplazándose. Era el sonido de una avalancha. Golpeó el suelo. El impacto hizo un cráter en la tierra, enviando una onda de choque de polvo y magia rodando a través de la arena. Mientras el polvo se despejaba, ella se puso de pie. Ya no era pequeña. Medía 2 metros y 10 de altura hasta el hombro. Su pelaje era blanco, cegadora, dolorosamente blanco. Sus garras estaban hechas de obsidiana negra. Sus ojos eran 2 pozos de luz de estrellas líquida. La tensión se rompió. La multitud quedó en silencio sepulcral. El campeón dejó caer su martillo. Miró hacia arriba, hacia ella, con los ojos muy abiertos por el terror primario. No estaba mirando a un hombre lobo. Estaba mirando a un dios. Con una sola mirada, evaluó la amenaza. Objetivo 1, el campeón. Objetivo 2, el cazador. Prioridad, salvar al compañero. Un gruñido subió por su garganta que sacudió los cimientos del estadio. Pasó por encima del cuerpo tendido de Silas. Colocó una pata masiva sobre su pecho, protegiéndolo. Miró al consejo.
Mostró dientes que eran lo suficientemente largos para cortar una extremidad. Vengan, dijo la reina blanca, su voz resonando en las mentes de cada cambiante presente. Vengan y mueran. No sintió el vidrio cortarla. No sintió la caída. Sintió solo la transformación. En el lapso de un respiro, el recipiente vacío se hizo añicos. El dolor la desgarró, pero era un dolor bueno. Era el dolor del nacimiento. El dolor de la expansión. Su columna se alargó. Su mandíbula crujió y se reformó. Su cuerpo se movió por instinto. No era una chica cayendo hacia su muerte. Era un arma forjada en hielo. Antes de que las palabras salieran de sus labios, el grito se convirtió en un aullido. ¡Roar! No era el aullido de un lobo. Era el sonido de una placa tectónica desplazándose. Era el sonido de una avalancha. Golpeó el suelo. El impacto hizo un cráter en la tierra, enviando una onda de choque de polvo y magia rodando a través de la arena. Mientras el polvo se despejaba, ella se puso de pie. Ya no era pequeña. Medía 2 metros y 10 de altura hasta el hombro. Su pelaje era blanco, cegadora, dolorosamente blanco. Sus garras estaban hechas de obsidiana negra. Sus ojos eran 2 pozos de luz de estrellas líquida. La tensión se rompió. La multitud quedó en silencio sepulcral. El campeón dejó caer su martillo. Miró hacia arriba, hacia ella, con los ojos muy abiertos por el terror primario. No estaba mirando a un hombre lobo. Estaba mirando a un dios. Con una sola mirada, evaluó la amenaza. Objetivo 1, el campeón. Objetivo 2, el cazador. Prioridad, salvar al compañero. Un gruñido subió por su garganta que sacudió los cimientos del estadio. Pasó por encima del cuerpo tendido de Silas. Colocó una pata masiva sobre su pecho, protegiéndolo. Miró al consejo. Mostró dientes que eran lo suficientemente largos para cortar una extremidad. Vengan, dijo la reina blanca, su voz resonando en las mentes de cada cambiante presente. Vengan y mueran. El campeón gritó. Fue un sonido húmedo y gorgoteante. Balanceó el enorme martillo de hierro, apuntando a su cabeza. Para un humano, habría sido un borrón. Para el lobo blanco, se movía en cámara lenta. Sus instintos surgieron. No esquivó. No se agachó. Se lanzó hacia adelante. Snap. Sus mandíbulas, alineadas con dientes más afilados que el acero quirúrgico, atraparon el mango de hierro del martillo en el aire. En el lapso de un respiro, mordió. El hierro se hizo añicos como vidrio de azúcar. El campeón se congeló. Miró el mango roto en su mano. Miró hacia arriba, hacia ella. Ya no estaba drogado con berserker. Estaba sobrio de terror. Sin previo aviso, Maya dio un zarpazo. No usó sus garras. Usó el puro peso de su pata. Lo golpeó con el reverso de la mano a través de la arena. Voló 15 metros, golpeando el muro de piedra con un crujido repugnante. Se deslizó hacia abajo. No se volvió a levantar. La tensión se rompió. Una amenaza menos. Maya giró su enorme cabeza. Miró hacia la tribuna VIP. El cazador. Estaba recargando. Sus manos temblaban tanto que dejó caer un cartucho. Sabía lo que era ella. Sabía que una piel de un lobo blanco valía millones, pero luchar contra uno vivo era una sentencia de muerte. Como si hubieran sido invocados, 5 figuras más saltaron de las gradas a la arena. Mercenarios. Vestidos con capas grises. Armados con lanzas de punta de plata y redes. Manada, se burló su lobo dentro de su mente. Cazan en manada. Lindo. Su cuerpo se movió por instinto. Pasó por encima de Silas. Bajó la cabeza. Un zumbido bajo y vibrante comenzó en su pecho. No era un gruñido. Era una frecuencia. Mientras el aire se espesaba, la escarcha comenzó a extenderse desde sus patas. Corrió a través del suelo de tierra, convirtiendo el polvo en láminas sólidas de hielo azul. Los mercenarios cargaron. Maya abrió la boca. Antes de que las palabras salieran de sus labios, o mejor dicho, el aullido saliera de su garganta, liberó la magia. Congelación instantánea.
Una ráfaga de viento blanco puro explotó de ella. Golpeó a los mercenarios a mitad de paso. En un solo latido, el mundo cambió. Los hombres no murieron. Se congelaron. Literalmente. Quedaron encerrados en bloques de hielo irregular, atrapados a medio grito, a media carrera. Estatuas de su propia estupidez. Maya miró su trabajo. Frío. Eficiente. Perfecto. Se volvió hacia Silas. No se movía. Su latido era un aleteo. Un pájaro moribundo. Le dolía el pecho. La ira se desvaneció, reemplazada por un pánico hueco y aterrador. Lo empujó con su nariz húmeda, gimiendo suavemente. Despierta, suplicó. Maté a los monstruos. Despierta. Dolor. Eso fue lo primero. Luego, frío. Silas abrió los ojos. Su visión nadaba en manchas grises. No podía sentir sus piernas. La bala rompehechizos había hecho su trabajo. Estaba destrozando sus entrañas. Pero entonces, la vio. Estaba parada sobre él. Una montaña de pelaje blanco y luz de estrellas. El tiempo se detuvo. Había vivido durante siglos. Había visto guerras, plagas y el ascenso y caída de manadas. Pero nunca había visto nada tan hermoso como la criatura que montaba guardia sobre su cuerpo roto. Ella lo estaba mirando. Sus ojos eran pozos plateados de preocupación. Su voz tembló, no en palabras, sino en su mente. El vínculo estaba completamente abierto. Compañero. A salvo. Compañero. Maya, raspó él. La sangre burbujeaba sobre sus labios. Lo que siguió fue el sonido de más pasos. Silas intentó levantar la cabeza. El cazador. El francotirador en las gradas. No se había congelado. Estaba alineando un disparo. No a Silas. A Maya. Detrás, de ti, logró decir Silas con dificultad. Como tirada por una cuerda, el lobo blanco giró. ¡Van! El rifle disparó. El corazón de Silas dio un vuelco. Esperó el aullido. Esperó a que el pelaje blanco se manchara de rojo. En cambio, la bala se detuvo. Simplemente, se detuvo. A 3 pulgadas de la nariz de Maya. Colgaba en el aire, girando, atrapada en un campo de energía brillante. Maya miró la bala. Miró al cazador. Bufó, un sonido de puro desprecio. Con una sola mirada, la bala dio la vuelta. Y ella dejó que sucediera. La bala disparó de regreso. Pasó como un rayo a través de la arena, más rápido de lo que había venido. Golpeó el rifle en las manos del cazador, rompiendo la mira y golpeándolo hacia atrás sobre la barandilla. Cayó entre la multitud. Silas dejó caer la cabeza hacia atrás contra la tierra. Ella no necesitaba su protección. Nunca la necesitó. Él era el recipiente. Ella era la tormenta. Mientras la oscuridad se arrastraba, sintió que ella se acostaba a su lado. Su pelaje era suave. Cálido. Se enroscó alrededor de él, una pared masiva de blanco, bloqueando el mundo. El alma de ella respondió a su pulso que se desvanecía. Sana, ordenó ella. No había terminado. La pelea física había terminado. La pelea política apenas comenzaba. Maya mantuvo su cuerpo enroscado alrededor de Silas, vertiendo su energía en él. Podía sentir la magia tejiendo sus huesos, empujando el veneno fuera de su sangre. Era agotador. Se sentía como desangrarse. Aún así, no se detuvo. Miró hacia arriba. El polvo se había asentado. La arena era un cementerio de estatuas de hielo y armas rotas. En el centro del caos, parados cerca del estrado del consejo, estaban Liem y Chloe. Estaban temblando. Chloe estaba llorando, su maquillaje corría por su rostro. Liem sostenía una espada, pero la punta arrastraba en la tierra. Mientras el silencio rugía, Maya se puso de pie.
Dejó a Silas, respiraba constante ahora, durmiendo, y acechó hacia ellos. Tud. 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 Cada paso de sus patas sacudía el suelo. Su mundo se inclinó mientras los miraba. ¿Estas eran las personas que la habían hecho sentir pequeña? ¿Estas criaturas temblorosas y patéticas? Se detuvo a 1,5 metros de distancia. Era lo suficientemente alta para mirar a Liam a los ojos sin levantar la cabeza. En el momento en que sus ojos se encontraron, Liam dejó caer la espada. ¡Clac! Por favor, gimió él. No, no lo sabía. Maya se burló. Podía arrancarle la garganta. Sería fácil. Sería satisfactorio. Pero entonces, recordó quién era. No era una asesina. Era una reina. Con una sola mirada, miró a Chloe. Chloe, quien la había llamado vacía. Maya se inclinó. Exhaló. Su aliento empañó el rostro de Chloe. Inclínate, proyectó Maya en sus mentes. No fue una petición. Fue un comando alfa respaldado por el poder de un lobo blanco. Su cuerpo se movió por instinto, el cuerpo de Chloe. Sus rodillas golpearon la tierra. Duro. Liam la siguió. Luego el abogado. Luego los miembros del consejo en el estrado. Lo que es peor, para ellos, era que las cámaras estaban rodando. Todo el territorio estaba mirando. Mientras el eco se desvanecía, comenzó un nuevo sonido. Comenzó en los asientos baratos. Un aplauso lento. Luego un pisotón. Luego una ovación. Reina Blanca. Reina Blanca. Reina Blanca. Su nombre colgaba en el aire, coreado por 1000 voces. Maya se volvió hacia Silas. Estaba sentado ahora. Estaba pálido, su camisa arruinada, pero estaba vivo. La estaba observando. Y estaba sonriendo. Sin pensarlo, trotó de regreso hacia él. No le importaba la multitud. No le importaba el título. Bajó su enorme cabeza y empujó el hombro de él. ¿A casa?, preguntó. Silas enterró su mano en su espeso pelaje. Sí, susurró. Vamos a casa. La magia retrocedió como una marea bajando. Mientras el cielo se oscurecía, la cegadora luz blanca se desvaneció, dejando la arena en un crepúsculo gris. Maya cayó de rodillas. El cambio de vuelta siempre era más difícil. Se sentía como si sus huesos estuvieran siendo aplastados en un torno. Jadeó, el aire frío mordiendo su piel desnuda. Estaba desnuda. Vulnerable. Temblando en la tierra del anillo de muerte. En el lapso de un respiro, una sombra cayó sobre ella. No era una amenaza. Era calidez. Silas estaba allí. Se quitó su chaqueta de smoking arruinada, la tela rota y ensangrentada, y la colocó sobre los hombros de ella. No le importó exponer su propio pecho vendado al viento helado. Solo le importaba cubrirla a ella. Sin previo aviso, cayó de rodillas en el polvo ante ella. La multitud jadeó. El rey, arrodillándose ante la sirvienta. «Puedes pararte», susurró él, su voz ronca de emoción. Maya asintió débilmente. «Creo que sí». Pero entonces, él sacudió la cabeza. «No», murmuró. «No tienes que hacerlo». Y ella dejó que sucediera. La levantó en brazos. No luchó. Incluso herido, incluso envenenado, la sostuvo como si fuera la cosa más preciosa del universo. Mientras el silencio rugía, Maya apoyó la cabeza contra el cuello de él. Miró por encima de su hombro. El consejo seguía arrodillado. Liam miraba al suelo, negándose a levantar la vista. Chloe sollozaba silenciosamente. Su mundo se inclinó. Ya no la miraban con lástima. No miraban al recipiente vacío. Miraban a la reina blanca. «Llévame a casa», susurró ella. «Ya estamos allí», prometió Silas. «Tú eres mi hogar». Eventualmente, la adrenalina se desvaneció. El viaje de regreso a la fortaleza fue un borrón de escoltas de seguridad y chequeos médicos, pero Silas se negó a dejar que los doctores la tocaran. «Mía», gruñó su lobo. «Yo limpio». Ahora, estaban de vuelta en la suite principal. El fuego rugía.
La habitación estaba cálida, oliendo a lavanda y seguridad. Silas se sentó en el borde de la enorme cama, con un paño húmedo en la mano. Maya se sentó entre sus piernas, usando una de sus camisas extra grandes. Se veía pequeña de nuevo. Suave. Pero él sabía mejor. El espacio entre ellos ardía con una intimidad tranquila y sagrada. Limpió una mancha de tierra de la mejilla de ella. Su mano tembló. Solo un poco. Detuviste la bala, dijo. No fue una pregunta. Fue una acusación de un milagro. Maya miró sus manos. Solo, no quería que murieras. Le dolía el pecho, podía sentir el dolor fantasma a través del vínculo. He pasado 400 años esperando a una compañera lo suficientemente fuerte para sobrevivirme, admitió Silas, su voz bajando a un susurro. Pensé que te rompería. Estaba tan aterrorizado de que mi oscuridad te tragara entera. El tiempo se detuvo. Dejó caer el paño. Acunó el rostro de ella con ambas manos, obligándola a mirarlo. Estaba equivocado, dijo con voz ahogada. Yo no soy el peligro, Maya. Tú lo eres. Tú eres la tormenta, y yo soy solo el suelo sobre el que caminas. Mientras el vínculo pulsaba, las lágrimas brotaron en los ojos de ella. No estoy vacía, susurró, la vieja inseguridad saliendo a la superficie una última vez. No, coincidió Silas, inclinándose hasta que sus labios estuvieron a una pulgada de distancia. Nunca estuviste vacía, mi reina. Solo estabas, guardando espacio para esto. Antes de que las palabras salieran de sus labios, la besó. No fue como el beso en la fiebre. No fue desesperado. Fue lento. Profundo. Minucioso. Fue un beso de adoración. Un beso que decía, te pertenezco. En ese momento, la soledad que lo había plagado durante siglos se disolvió. Ya no era el monstruo de la montaña. Era de ella. Al llegar la mañana, el mundo había cambiado. Maya estaba de pie en el balcón de piedra de la fortaleza. El sol salía sobre la línea de árboles, pintando las montañas cubiertas de nieve en oro y rosa. Sostenía una taza de café en sus manos. Estaba caliente. Real. Mientras el viento cambiaba, escuchó los sonidos de la manada abajo. Llegaban camiones. Suministros. Pero no era caótico. Maya miró el portapapeles en su mano. Los viejos hábitos tardaban en morir. Había reorganizado los horarios de entrega. Había optimizado las rutas de patrulla. Había arreglado los registros de inventario. Debido a eso, la fortaleza funcionaba mejor de lo que lo había hecho en 50 años. Los guardias abajo en el patio miraron hacia arriba. No se burlaron. No miraron a través de ella. Se detuvieron. Se pusieron firmes. Saludaron. Su corazón dio un vuelco. No era invisible. Era esencial. De repente, unos brazos fuertes la rodearon por la cintura desde atrás. Silas. Apoyó la barbilla en la parte superior de la cabeza de ella, atrayéndola hacia su pecho sólido. Olía a jabón y pino. «Estás trabajando», bromeó, su voz retumbando contra la columna de ella. «¿En tu primer día como reina?» «Alguien tiene que hacerlo», rió Maya suavemente. «Tu sistema de archivo es un desastre». «Tengo gente para eso», murmuró él, besando el punto sensible detrás de la oreja de ella. «No», dijo ella, girándose en sus brazos para mirarlo. «Me tienes a mí». La tensión se rompió, la última tensión restante de su vieja vida rompiéndose como una ramita seca. Miró hacia arriba, hacia él. El rey. Su compañero. El hombre que había mirado a una sirvienta y visto a una diosa. Como si el destino lo exigiera, extendió la mano y le enderezó el cuello. Me llamaban el recipiente vacío, dijo, una sonrisa jugando en sus labios. Silas sonrió con suficiencia. La sonrisa peligrosa y posesiva que le debilitaba las rodillas. «Deja que hablen», dijo él. «La historia la escriben los vencedores. Y tú, mi amor, tú acabas de conquistar el mundo.
con una sola mirada, miró hacia el horizonte, luego volvió a ella. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Silas la acercó, sus ojos plateados brillando. Ahora, susurró. Ahora, llenamos el silencio. Y ella dejó que sucediera. Maya apoyó la cabeza contra el pecho de él, escuchando el latido constante y poderoso de su corazón. Latía por ella. Solo por ella. No estaba vacía. Estaba llena. Estaba en casa.